A ver, antes de que a alguien se le ocurriera la idea del calendario, los años se distinguían unos de otros de una forma muy peculiar. Sencillamente se les ponía nombre. Estos nombres a veces estaban asociados a eventos extraordinarios, catastróficos o de índole sobresaliente, pero la gran mayoría de las veces estaban asociados a perpetuar la memoria de algún caudillo, un rey, etc. Es por eso que es muy común que en los escritos antiguos, como por ejemplo la Biblia, encontramos referencias tales como en el año tercero del rey Joacim o en el año noveno del reinado de Sedequías, etc. En los tiempos actuales, en Cuba, esa costumbre regresó después del triunfo de la Revolución de 1959 y empezaron a agregar obligatoriamente el nombre de cada año en fechas de los documentos oficiales emitidos por personas e instituciones. Realmente, aunque yo me hago una idea, no he logrado encontrar información para confirmar de quién fue la propuesta ni cómo se implantó esta norma. Si alguno de ustedes tiene algún dato sobre quién, cómo, dónde y cuándo se tomó esta decisión, le agradecería que me lo haga saber por alguna vía. Ahora, si analizamos un poco la evolución de los nombres de los años de la etapa revolucionaria, nos damos cuenta de que al principio generalmente los años se nombraban de acuerdo a supuestos logros de la revolución. Y digo supuestos logros con toda intención, pues muchos de esos logros no se alcanzaron completamente por esfuerzo propio, sino que fueron financiados y ejecutados con recursos donados por la URSS y por el despojo de la clase burguesa. Es así como en los primeros años tenían por nombre Año de la Liberación, de la Reforma Agraria, de la Educación, etc. Entre estos primeros años hay que destacar el año 1969, nombrado Año del Esfuerzo Decisivo, porque recuerdo muy bien que la gran mayoría del pueblo, mucho que se esforzó, pues se decía que ese esfuerzo de verdad sería decisivo para terminar con el racionamiento y ciertas carencias que ya llevaban unos 10 años establecidas. El pueblo puso sus esperanzas en la promesa y se estimulaba a darlo todo, arengando a los que desfallecían con una frase que se hizo muy popular: así no nos vamos a quitar la libreta. Pero pasó ese año y la libreta no se quitó. El esfuerzo decisivo no fue suficiente. Entonces el próximo año, en 1970, fue el año de los 10 millones. En ese año, los precios del azúcar se hicieron muy competitivos en el mercado internacional y Fidel decidió volcar todas las fuerzas productivas, aún en detrimento de perjudicar al resto de las actividades económicas del país, para hacer una gran zafra de 10 millones de toneladas de azúcar que, según sus propias palabras dichas en la televisión nacional, se podía cumplir con amplitud de tiempo. Se prometió que la zafra de los 10 millones sería ese gran salto económico que necesitaba la nación para cumplir las promesas de bienestar del pueblo hechas en años anteriores. De sobra se sabe que la meta que según Fidel había tiempo sobrado para cumplir no llegó a los 9 millones. No obstante, la cifra alcanzada de más de 8 millones de toneladas se supone que pudo ser suficiente para al menos cumplir en parte de esas promesas. Pero eso no sucedió. ¿En qué se invirtió el fruto del enorme esfuerzo del pueblo? Muchos lo imaginan y yo tengo la certeza de que se utilizó en financiar movimientos y guerrillas de izquierda por todo el mundo, porque las mejoras económicas prometidas jamás llegaron al pueblo. Por el contrario, la carencia de productos provocó en los años 70 una acumulación de salarios que a su vez se transformó en un proceso inflacionario conocido como la danza de los millones. Durante la danza de los millones, una simple cajetilla de cigarros de 15 centavos llegó a costar 20 pesos en el mercado informal. Y estamos hablando de una época en que el salario promedio no llegaba a los 150 pesos mensuales. Ya en la segunda mitad de la década de los 70 no había logros nuevos que celebrar. Así que se empezó a nombrar los años con conmemoraciones de efemérides de interés para el gobierno. Aniversarios de Girón, de Moncada, del desembarco de Granma. Y ya a partir de los años 80 se combinaban los aniversarios de la Revolución con efemérides. Sencillamente ya no había logros que nombrar. Y por último,
al no tener motivaciones, logros ni eventos positivos que promocionar, se decidió en la Asamblea Nacional que los años recibirían el nombre del aniversario de la Revolución en una retahíla de aburrida y obsoleta costumbre. Pero el hecho de que ya no haya habido logros que perpetuar no quiere decir que no haya habido eventos importantes que conmemorar. El problema es que esos eventos el gobierno prefiere no recordarlos, ni siquiera mencionarlos. Pero bien pudo haber un año nombrado año de la crisis del Mariel, o un año nombrado año del maleconazo, o año del éxodo migratorio del 94, año de la despenalización del dólar, año de la legalización del cuentapropismo, año de la implantación de la doble moneda, año de los apagones interminables, año de la tarea de ordenamiento, año de la inflación galopante, año del apagón solidario, año de la protesta del 11 de julio. ¿Cuántos nombres más se le pudieron dar a los años de la etapa revolucionaria de acuerdo a eventos importantes para nuestra sociedad? Es más, para terminar, hagamos una cosa. Si usted tiene sugerencias acerca de qué nombres podían llevar los años de la revolución, déjeme su propuesta en los comentarios. Muchas gracias.